contrato. De manera tributaria, la norma no lo exige, ¿correcto? La norma no me dice tiene que haber un contrato, no. O sea, porque la norma establece un acuerdo de palabra, ¿correcto? Pero el contrato sirve como prueba fehaciente para ver la durabilidad del mismo. O sea, cuánto de duración tiene, porque si hablamos de un contrato verbal, la normativa tributaria lo va a asumir que es un contrato a plazo indefinido, ¿correcto? Es un contrato a plazo indefinido. Entonces, es recomendable, sí, que existe un contrato. Y para que le dé mayor fehaciencia a la operatividad, a la operación, en este caso, que el contrato esté con fecha cierta. ¿Qué quiere decir con fecha cierta? Que el contrato esté notarialmente legalizado. O sea, en este caso lo que van a legalizar es las firmas, no más, no el contenido. Entonces, el contrato, sí las firmas deben estar legalizadas. Eso es lo que se especifica. Entonces, dentro del contrato de arrendamiento de predios, en este caso de inmuebles, edificaciones, terrenos, esos son predios, se pacta, ¿no? Un acuerdo como lo que es una merced conductiva. En términos civiles, una merced conductiva es el alquiler, ¿correcto? Entonces, aquí se pacta lo que se va a alquilar. ¿Cuánto? Eso se considera como ingreso. Ahora, dentro del ámbito de las rentas de primera categoría, por ejemplo, este, se establece bajo un principio fundamental, lo que es el principio de devengo, ¿correcto? ¿Por qué hablamos del principio de devengo? Porque al Estado, representado por SUNAT, en este caso no le importa si a ti no te pagaron el alquiler. Tú cúmpleme a mí con pagarme el impuesto a la renta de primera categoría. No, pero Estado, a mí no me han pagado el alquiler aún, el arrendatario no me ha pagado. Ese ya escapa de mi responsabilidad. Tú le has alquilado, él está gozando de ese beneficio, por consiguiente, al gozar de ese beneficio, él, esa persona, para mí, ya estás generando ingresos, ¿correcto? Entonces, para mí, Estado, tú tienes que pagarme el impuesto en los plazos mensualmente durante el tiempo que dure el contrato de arrendamiento, ¿correcto? Entonces, tengan presente que estas rentas de primera categoría se basan siempre bajo el principio de lo devengado, ¿correcto? Desde ahí hay que partir. Entonces, aquí también hay que tener en cuenta que aquí debemos establecer todo lo que se especifica dentro del contrato de arrendamiento, ¿no? El ingreso, este, quiénes asumen las mejoras en este caso, ¿correcto? Aquí también se tiene que establecer quiénes asumen los tributos. Ahora, hay que tener presente que cuando nosotros alquilamos un bien, en este caso un bien inmueble o un predio, todos los tributos lo tiene que pagar el arrendador. O sea, van a cargo del arrendador. ¿Me dejó entender? Van a cargo del arrendador. Pero en muchas ocasiones he visto en casos que el arrendatario se hace responsable del pago de los tributos, de los predios, en este caso del pago de lo que es los tributos municipales, ¿correcto? El impuesto predial, ¿no? Los arbitrios, ¿no? Pero esos tributos, la norma de tributación municipal establece que esos tributos municipales están a cargo del propietario del bien. No están a cargo de la persona que esté en ese momento tomando posesión del bien. La norma establece que está a cargo del propietario, el propietario del bien. Entonces, si en el contrato, correcto, se asume que el arrendatario se va a hacer cargo, entonces esos tributos también forman parte de la renta de primera del arrendador, ¿sí? Entonces, esos son los puntos que nosotros debemos tener en cuenta cuando observemos y cuando llevemos un tema en este caso, de lo que son este análisis de el impuesto a la renta de primera categoría, analizando el contrato de arrendamiento, ¿correcto? Eso es lo que tú debes tener en cuenta, ¿sí? Eso es lo que tú debes tener en cuenta. Bien.
Hasta aquí, de repente, ¿hay alguna consulta por el chat de repente para continuar? ¿Hay alguna pequeña consulta por el chat? Siempre voy a ir absolviendo algunas preguntas aleatorias para que un poco poder ayudarlos de repente en algunos puntos que puedan tener ustedes en consideración. Bien, vamos a continuar. Entonces, a ver, vamos con una pregunta rápida. Me dice, buen profesor, buenos días. Una consulta. ¿Una persona jurídica puede hacerse responsable de la renta de primera categoría? Mira, eh, todo se puede hacer, estimada Rosa. Todo se puede hacer. Pero, todo se puede hacer, a todo se puede hacer. ¿No? Todo se puede hacer. O sea, todo, en la parte contable todo se puede hacer, no hay problema, ¿correcto? Porque tengo que ver mi costo-beneficio. Y eso es lo que te entiendo, el costo-beneficio. Pero tenemos que ir a la parte tributaria. Entonces, en la parte tributaria, la norma establece que las rentas de primera categoría son asumidas y tiene que pagar a la persona natural, ¿correcto? Ahora, si la persona que arrendó, la arrendataria, alquiló ese bien y él le dice ya, yo me hago cargo de tu renta de primera, ¿correcto? Para mí, persona jurídica que yo le alquilé el bien a una persona, yo me hago cargo de la renta de primera, ¿correcto? En este caso, de mis arcas va a salir el dinero. Entonces, ese gasto para mí como empresa no es deducible, no es deducible. ¿Por qué? Porque esa renta de primera, perfecto, contablemente es un gasto, pero no es deducible. No es deducible para mí como empresa. O sea, sí se puede, yo lo puedo pagar, sí, pero no va a ser deducible. O sea, contablemente registra, pero tributariamente no es deducible. Correcto, espero haberte ayudado. Espero haberte ayudado. ¿Correcto? Entonces, y vamos con otra consulta aleatoria. Profesor, buenos días. Si el contrato inició el 15 de enero y 30 días se cumple el 14 de febrero, ¿cuánto correspondería pagar la renta de primera categoría? Estimado, mira, las rentas se pagan de manera mensualizada. Entonces, si es el 15 de enero que inicia en este caso, el contrato, como tú me estás mencionando, primero tendrías que pagar por los días de enero, ¿correcto? O sea, y eso se especifica normalmente porque los contratos a veces comienzan en quincena de enero y así sucesivamente. Entonces, en este caso, tú tendrías que pagar tu renta de primera por los primeros 15 días de enero, ¿correcto? Y luego por los otros 15 días de febrero. O sea, en enero tendrías que declarar, pero por solo el arrendamiento de los 15 primeros días. Y así sucesivamente vas a tener que hacerlo. ¿Correcto? Así vas a tener que hacerlo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tú debes tener en consideración. ¿Ya? Eso es lo que debes tener en consideración. ¿No? Por los días. O sea, los 15 días de enero tienes que pagar tu renta de primera, pero acuérdate que aquí se basa bajo el principio de devengado. Así que la norma, en este caso SUNAT va a hacer referencia a que si tú no declaras enero, te va a decir, oye, pero el contrato comenzó en enero, en quincena, tienes que pagar el alquiler por los 15 días, ¿correcto? Por febrero, en este caso febrero ya comienzas todo el mes, marzo así sucesivamente, ¿correcto? Entonces, acuérdate que SUNAT te va a tomar por el principio de devengado, acuérdate de eso, ¿sí? Porque si se tratara del principio de lo percibido, ya sería otra cosa, que en las rentas de primera categoría no entra ese punto. Bien. Espero haberlos ayudado con esas dos preguntas aleatorias que he tenido en estos momentos. Ahora, hablamos seguimos con el arrendamiento de predios. Me dice aquí, para efectos fiscales. ¿Qué quiere decir para efectos fiscales o para efectos tributarios en este caso? ¿No? Me dice que la renta bruta no podrá ser inferior al 6% del valor del predio, ¿correcto? Renta presunta. ¿Qué quiere decir esto? Que el monto que tú hagas del alquiler, del arrendamiento, te dice aquí la norma, en el caso de predios, no puede ser el monto del alquiler inferior al valor del 6% del predio. Pero ¿de dónde saco este valor del predio? Del autovalúo, ¿correcto?
aquí te da otro punto específico en el caso de predios. Hey, por ejemplo, ahorita vamos a ver un caso para que ustedes me entiendan todo lo que estoy explicando de predios. Por ejemplo, te dicen, ¿sabes qué? Mira, estamos acordando 3.000 soles mensuales, alquilarlo. Ya, perfecto. Llega a fin de año, correcto. Yo tengo que ver, oye, hey, ¿cuánto es el valor del autovalúo para el 2023? El valor del autovalúo según el RH es esto. Ya, perfecto. A eso sácale el 6%. Esa es la renta bruta total del año, ¿correcto? El valor del predio es esto, ¿sí? Entonces tengo que hacer un comparativo para ver si, en este caso, si me excedí, queda el exceso, queda el total. Pero si no me excedí, quedaría el valor del 6%. Para entenderlo mejor, vamos a ir a un pequeño caso práctico. Mira, por ejemplo, tenemos a esta propietaria de un inmueble, ¿correcto? Vamos a ir viendo un caso con lo que te estoy explicando para que tú me entiendas. Este es un arrendamiento de un inmueble, de un predio, porque acuérdate que inmuebles está definido varios. Y dentro de los inmuebles están las edificaciones y los terrenos. O sea, esto es un predio, ¿correcto? Ahora, acá me dice, el señor Denis Vázquez la señora Denis Vázquez es propietaria de un departamento cuyo valor, según autovalúo, es de 450.000 soles. O sea, yo tengo que tener autovalúo. Y lo alquila el señor Hugo y Miquén con DNI 435055501 por un importe de 1.000 soles durante el año, o sea, durante todo el 2023. ¿Correcto? Determinar el cálculo de los pagos a cuenta mensuales y el impuesto a la renta anual. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ¿cuánto es el ingreso del alquiler? El ingreso del alquiler es 1.000 soles mensuales. ¿Correcto? Es 1.000 soles mensuales. Yo mensualmente al Estado tengo que, como arrendador, tengo que pagarle del monto del alquiler el 5% por arrendatario, por alquiler que yo haga. O sea, por ejemplo, yo le alquilo al señor Pepe Lucho y yo tengo que pagar el alquiler que le he hecho al señor Pepe Lucho, identificándolo a él. Yo alquilo, tengo otra propiedad y le alquilo a Carmen Vera. Entonces, esa propiedad, correcto, yo tengo que pagar al Estado por el alquiler de esa propiedad, identificando a Carmen Vera. O sea, yo pago la renta de primera por cada alquiler que haga. Por cada alquiler que haga. ¿Ok? No se paga en conjunto como las rentas de tercera categoría. En la renta de tercera sumo todos mis ingresos y lo declaro total. No, aquí es individualmente. Individualmente, acuérdense. Entonces, de esta persona, 1.000 soles y se hacen pagos a cuentas mensualizados. Los pagos a cuenta mensualizados equivalen al 5%, ¿correcto? Al 5% de la renta que se perciba. Entonces, en este caso, el 5%, ¿cuánto sería? 50 soles. O sea, 50 soles es lo que yo he ido pagando mensualmente. O sea, mi persona, el arrendador, ha ido pagando mensualmente, ¿correcto? Yo establecí 1.000 soles, te voy a colocar el alquiler. Perfecto. ¿Cuánto se han realizado los pagos durante todo el año? Porque dice que se ha generado todo el 2023, o sea, de enero a diciembre. Estamos hablando de 600 soles. Bien, ya calculé la renta de primera, cuánto se ha pagado mensualmente y cuánto se ha realizado en pagos durante todo el año. Los pagos se realizan mensualmente según el cronograma establecido por SUNAT, ¿no? En fechas máximas. Correcto, es igual como las rentas empresariales, lo mismo. ¿Cómo puedes hacer la declaración? A través de mis declaraciones y pagos, correcto. Ingresas por mis declaraciones y pagos, nueva plataforma, y ahí vas a encontrar la opción que dice rentas de primera categoría para llenar los datos y puedes pagarlo a través de un NPS o puedes hacer el pago a través de tu billetera móvil, a través de tu tarjeta de débito de repente, ¿no? Generas con tu tarjeta de débito, se va a generar una ventana en la cual vas a ingresar los datos de tu tarjeta y con eso se paga directamente tu renta de primera. Más fácil y sencillo, en vez de ir a estar haciendo las colas a un agente BCP en el cual te puedes demorar mucho tiempo. Bien, entonces ya tenemos ese punto. Ahora, viene el paso 2. Hey,
yo lo alquilé a 1.000 soles, pero la norma me dice, ojo, ojo, la norma me dice que tengo que determinar el impuesto a la renta anual. Ya. Anualmente, ¿cuánto de renta he percibido? Cuando habla de renta bruta, es ingreso bruto. Los ingresos que has percibido mensualmente se suman en todo el ejercicio. Eso, entonces, en este caso, si yo he alquilado a 1.000 soles, ¿cuánto sería en todo el año? 12.000 soles. Esa es mi renta bruta, ¿correcto? La renta que yo he percibido, que yo he establecido también bajo un contrato de alquiler o un contrato de arrendamiento. O sea, esa es la renta bruta, ¿correcto? Entonces, ahí está todo. Por eso aquí ponen los 12.000 soles, ¿sí? Los 12.000 soles, que ahí lo tenemos. Ahora, pero yo tengo que hacer siempre cuando alquiles, ojo, un predio, no hablamos de inmuebles, de todos los inmuebles, no, de un predio, ¿sí? Predio, terreno o edificación o departamento, lo que se denomine predio. Entonces, siempre tenemos que comparar porque existe una base para el Estado. Hey, mi base es una renta presunta, te dicen. La renta bruta no puede estar por debajo del 6% de tu autovalúo. Eso es lo que te dice la norma. No puede estar por debajo del 6% de tu autovalúo. Entonces, yo tengo el autovalúo de la municipalidad que me ha proporcionado del periodo 2023, sí. En el autovalúo que me proporciona la municipalidad para temas de pagos de impuesto predial, arbitrios, ahí aparece el monto del autovalúo, que ese monto del autovalúo, en este caso es el monto actualizado de la propiedad. ¿Cómo se saca el autovalúo? En este caso, la municipalidad obtiene información bajo parámetros de la CONATA. La CONATA es la Comisión Nacional de Tasaciones. Entonces, de ahí obtiene los parámetros la municipalidad para sacar el monto del autovalúo. Entonces, el monto del autovalúo que yo lo tengo es en este caso, ahí justo en el caso me daban que es 450.000 soles. Entonces, yo tengo que sacarle a eso el 6%. ¿Correcto? El 6%. Entonces, el 6% del autovalúo, en este caso, que son los 450.000 soles que aquí lo tenemos, ¿correcto? Ahí está. Sería 27.000 soles. Entonces, hey, el Estado que te dice, mira, para el caso de predios, por si acaso te dice, mira, tú no puedes exceder de esto. Tú tienes, o sea, tú no puedes tener renta bruta de predios por debajo de tus 27.000 soles, por si acaso. Sería por encima, pero no por debajo. Este es el parámetro, por si acaso. Pero yo he obtenido rentas reales de 12.000, pero la renta presunta que el Estado me establece a través del autovalúo es 27.000 soles, según lo que yo tengo. Entonces no puedo estar por debajo de este valor. No puedo. Tengo que estar por encima, sí, pero no por debajo. ¿Correcto? No por debajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, el Estado me dice, si comparas esto y la renta presunta es mayor a la renta bruta real que tú has obtenido, entonces el impuesto me lo vas a calcular en base a la renta presunta anualmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De la renta bruta, ¿correcto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Existen dos pasos. Directamente sacar el 5% o hacer este término. Los dos te van a llevar al mismo resultado. Si sacas directamente de los 27.000 soles el 5%, te va a dar el mismo resultado que vas a ver aquí. Lo mismo. Calcúlalo ahorita tú en tu calculadora y te vas a dar cuenta de lo que yo te digo. Entonces, como sabemos que el mayor tiene que quedar, entonces la renta bruta para el Estado, para efectos de cálculo del impuesto, sería 27.000 soles. Entonces, esta fórmula que tú ves ahora es la fórmula general, que es lo mismo sacar directo el 5%. Entonces, ¿qué se hace? Se deduce primero el 20% de la renta bruta, ¿correcto? Para obtener una renta neta. Pero acuérdate que estoy cogiendo la renta bruta 27.000 soles. ¿Por qué? Porque mi renta presunta es mayor a mi renta real, a mi renta que yo de alquiler, ¿correcto? Entonces, me quedo con el mayor. Entonces, me quedo con la renta presunta. Los 27.000 soles, le saco el 20%, ¿correcto? Y obtengo una renta neta, la diferencia de, en este caso, de 21.600 soles, ¿correcto? De 21.600 soles. Esa es mi renta neta.
Ahora, a esta renta neta, el paso siguiente es calcular el 6.25%, ¿correcto? A esos 21.600 que es la renta neta o también lo que se le conoce como la renta imponible, porque es renta imponible, porque es la renta, el ingreso imponible que va a servir para efecto de cálculo del impuesto. Entonces, aquí le calculamos con el 6.25%. Entonces, eso es lo que me va a dar de impuesto anual, 1.350 soles. Ese es el impuesto calculado de renta de primera. Pero yo tengo que ver cuánto he realizado de pagos a cuenta, porque yo he hecho pagos a cuenta mensuales, ¿correcto? Que aquí lo tengo. He hecho 50 soles, que en total son 600 al año. Entonces, el paso 4 sería, del cálculo anual que yo he realizado, le descuento los pagos a cuenta que he realizado mensualmente, que sería 600 soles. Entonces, ¿cuánto tengo que regularizarle al Estado? 750 soles. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que yo tengo que pagar al Estado. Ahora, profesor, ha hecho todo este cálculo, pero si yo he calculado de aquí, yo sé que este es el mayor, si yo lo hago directo así y le saco a esto directo para evitarme sacar el 20%, obtener la renta neta imponible y luego sacar con el 6.25, ¿yo puedo sacarle directo con el 5%? Sí. Y mira la sorpresa, te da 1.350. O sea, es lo mismo. Los dos caminos te va a dar lo mismo, solo que aquí es más abreviado, ¿no? Con el 5%. Entonces, este punto tú debes tenerlo en cuenta en el caso de predios, ¿correcto? En el caso de predios debes tenerlo en consideración. Bien, entonces, espero que haya quedado muy claro lo que justo estábamos comentando. Eh, en este caso, sí, justo, estimado, te he comentado justo ese punto. Por eso ahorita justo hemos explicado eso para que lo entiendas muy claramente, porque existen dos mecánicas. La norma te explica el 6.20% de la renta bruta con el 6.25% o en su defecto con el 5%. Puedes aplicar cualquiera de los dos, pero como te he demostrado, con el 5% directo sale más rápido todavía. Lo obtienes más rápido, ¿no? Entonces, puedes utilizar cualquiera de los dos. ¿Quién más me dice aquí? ¿Qué más preguntas hay? Me dice aquí, profesor, si el alquiler no es todo el predio, solo un espacio, se tendría que hacer el cálculo proporcional en el anual. Claro, pero en este caso tienes que ver, pues, o sea, mejor dicho, del predio que tú estás alquilando, ¿en qué lo estás convirtiendo, pues? ¿No? O sea, si eso es departamento, ¿qué es? ¿No? Eso tienes que ver. O sea, si tú tienes un predio, correcto, en el cual, pues, por ejemplo, tú dices, ¿no? De todo el predio, el autovalúo vale tanto y yo estoy alquilando, pues, la cuarta parte. Entonces tienes que calcular en base a la cuarta parte, nada más, lo que tú estás arrendando realmente. Porque no estás arrendando todo, porque una parte lo estás utilizando como casa habitación y la otra parte como alquiler, pero eso tiene que estar especificado en el contrato de arrendamiento. Acuérdate, muchos quizás no lo comentan y solo especifican el caso, los casos prácticos de repente o se resuelven los casos y ya está, pero hay que hablar siempre con la normativa. Siempre en el contrato de arrendamiento tiene que especificarse paso a paso todo lo que tú vas a hacer. El contrato es un acuerdo, así como un contrato de trabajo, el contrato de arrendamiento es un acuerdo. Entonces, en el contrato de arrendamiento tiene que estar especificado paso a paso qué estás haciendo. ¿Cuántos metros estás alquilando? ¿Para qué? Porque cuando te llegue, o sea, si en algún momento, no digo que te va a llegar una fiscalización, pero si en algún momento te notifican, tú explicas, no, se ha alquilado solo esta propiedad porque la otra parte es casa habitación. ¿Qué quiere decir casa habitación? Que tú vives ahí, tú no lo alquilas. Entonces, en el contrato tiene que estar especificado. Y más aún, si el contrato tiene fecha cierta, o sea, legalizado notarialmente, muchísimo mejor aún. Es muchísimo mejor. Entonces, ahí ya puedes dar mayor fehaciencia a tu operación, estimado. Entonces, espero haberte ayudado con esa pregunta. ¿El arrendatario tiene DNI? Claro, en este caso el arrendamiento sí se puede pagar con si el arrendatario, en el contrato se estipula que el arrendatario tiene DNI y sí, sí se puede pagar con el DNI. Tú le puedes colocar los datos del DNI, ¿correcto? Sí se puede hacer eso. Sí se puede hacer. Por ejemplo, no vamos a hacer una simulación de un alquiler, por ejemplo, ¿no? Y esto es lo que yo hago siempre en las charlas que tengo.
Y vamos a ir viendo todo en el curso que vamos a ir desarrollando nosotros, por ejemplo, ¿no? Para hacer temas prácticos. Vas a ingresar aquí, operaciones en línea, vas a ingresar a nueva plataforma, ¿correcto? Por ejemplo, yo voy a ingresar así, rápido. Yo soy una persona natural. Puedes ingresar con tu RUC, usuario y clave, yo tengo, pero yo ingreso siempre con mi DNI para hacerlo más rápido. Ya está. Ahorita voy a ingresar. Perfecto, miren. En este caso, estamos esperando un momento que cargue. Eh, Aquí vas a ingresar a dónde. Vamos a ingresar. Pago de otras declaraciones y vas a ingresar a arrendamientos. ¿Correcto? Aquí, arrendamientos. Y acá tú vas a poner el periodo de arrendamiento. Por ejemplo, vamos a poner febrero 2024. Enero, vamos a poner enero, porque estamos aún en periodos. Acá, tipo de documento de identidad. Acá tú puedes colocar con qué documento se está identificando el inquilino. Con DNI, lo que tú me consultabas, puedes colocar el número de RUC, puedes colocar cualquier documento. ¿Correcto? Si es extranjero, con carnet de extranjería. ¿Correcto? Todo eso puedes colocar aquí. Todo eso. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, colocamos el DNI, ¿no? Por ejemplo, colocamos ese DNI y acá el tipo de declaración en automático te va a aparecer original porque nunca lo has declarado. El tipo de bien, a ver, acá te aparece esto, predio. Acuérdate, el predio es edificación, terreno. Ese es un inmueble. Código civil lo menciona, pero se le denomina predio. Predio, acuérdate, ¿ah? Cuando tú alquiles es predio. Muebles u otros serían inmuebles. O sea, muebles u otros son aquellos bienes inmuebles de repente, ¿no? Ahí por eso es muy importante revisar el código civil que nos menciona, para que tú puedas calificarlo correctamente. Predio. Acá pones el monto del alquiler, ¿correcto? El monto del alquiler. El monto del alquiler, por ejemplo, yo le voy a poner 8.000 soles. Y acá en automático ya te calcula el tributo resultante. Y acá también te calcula el interés en automático, ¿correcto? Bien en automático tú lo puedes colocar también, ¿eh? Y acá pones el importe, cuánto vas a pagar. No cero, y acá ponemos, ya está 400. ¿Correcto? Y así llenas, ¿no? Y acá tú puedes agregar a bandeja. Cuando agregas a la bandeja, te va a aparecer los posibles medios de pago que tú puedas hacer. De esta forma llenas el formulario. Este es el formulario que tú lo haces manualmente, ¿correcto? Este formulario es un formulario virtual, que es más fácil para llenarlo todavía, ¿no? Ese formulario es el que tú debes tener en consideración para el caso de arrendamientos. Estimada Rosario, a ver, creo que tu pregunta debe ser más clara y precisa. La pregunta sería, si el arrendador puede pagar con su DNI, el arrendador tiene que tener RUC, estimada Rosario, porque si no tienes RUC, ¿cómo puedes pagar? ¿Correcto, Rosario? Entonces, debes tener un RUC. Si no, ¿cómo estás identificado ante una? Tienes que sacar tu RUC para que se active en tu ficha RUC tu renta de primera categoría. Correcto, en tu ficha RUC tiene que activarse tu renta de primera categoría. ¿Me dejo entender? O sea, esa es la pregunta clara y concisa, ¿sí? Entonces, espero haberte aclarado las inquietudes. Bien, me dice, si alquila solo el primer piso y la casa tiene dos pisos, ¿cómo se considera el valor del autovalor? Ya lo explicamos, Ana, hace unos instantes, cómo deberías hacer en esos casos. Ya justo lo explicamos. Este, Me dicen, perdón la consulta, un familiar tiene un predio, pero ella está en el extranjero. ¿Cómo puede alquilarlo? Ah, ya. En este caso, estimada Jesús, lo que se recomienda en estos casos es que deje una carta poder legalizada. Por esa carta poder legalizada o en este caso, a través de escritura pública, correcto, ante un notario. Debe dejar un poder elevado de escritura pública. Ese poder va a servir para que la persona que en ese momento ha quedado responsable pueda realizar el alquiler.
como representante pueda hacerlo. ¿Correcto? Puede hacerlo como representante. Jesús. ¿Sí? Sí puede hacerlo. Si el familiar está en el extranjero. Puede hacerlo, sí, como representante. Espero haberte ayudado. A ver, dice, los intereses moratorios son aquellos intereses en los cuales tú no has pagado el impuesto en los plazos establecidos, ¿no? En los pagos establecidos no. Me dice, buenos días, si te pagan en dólares, se toma en cuenta el tipo de cambio del día del pago o el tipo de cambio del último día del mes. En este caso se toma en cuenta el tipo de cambio del día del pago, estimada Flor. Eso es lo que menciona en la normativa tributaria. El tipo de cambio que vas a aplicar es el tipo de cambio compra. ¿Sí? El tipo de cambio compra del día del pago, de ese momento. ¿Sí? El día del pago que tú recibes, en ese momento tomas el tipo de cambio para convertirlo a soles. ¿Bien? Otra pregunta y por última, para continuar, me dice, ¿la renta de primera categoría afecta a cuarta, la renta de cuarta o quinta categoría? Son rentas separadas, estimado en este caso, estimada Patricia. Renta de primera es una cosa, renta de cuarta y quinta son otra cosa, rentas de trabajo. Correcto, son separadas, pero cuando tú vas a declarar en el formulario 709, hay casillas en las cuales consideras solo para renta de primera. Al final se juntan todos los impuestos, ¿no? O sea, todo lo que vas a pagar, pero los cálculos se hacen independientes. Al final juntas todos los impuestos y pagas, pues, pero al final son cálculos independientes que realizas. O sea, los cálculos son independientes. No es que en este caso tienes que tener en cuenta eso. Me dice, me dice acá, si en la cobranza es en efectivo, aún así se paga o se podría evadir. Estimada Brandy, ya de evasión no te voy a hablar. Correcto, ya ese es otro tema. Si gustas una asesoría personalizada, con muchísimo gusto te la daría. Ese es otro tema ya. Aquí me dicen, disculpe, tal vez no está relacionado con los puntos tocados, pero relacionado cómo podría saber identificar a un arrendador. En este caso, a través de las transacciones financieras, si son a través de pago de cuentas corrientes, porque en muchos casos los arrendatarios pagan a través de transferencias, se hace más fácil. Entonces, SUNAT puede identificar a través de ese medio, ¿no? Más que todo por el ITF te puede identificar, por el desbalance patrimonial. Por ahí te puede identificar. ¿Correcto? Entonces, espero haberte aclarado la inquietud. Bien. Entonces, para que no, después no vayan a comentar, profesor, usted no absuelve algunas preguntas, ahí estoy absolviéndolas para que no queden dudas. Las preguntas aleatorias estoy haciendo porque son amplias. Aquí vamos a ir viendo aún lo que es la renta presunta, pero acuérdate, en este caso, para el sector público, bibliotecas y zoológicos, en este caso no se hace todo esto. ¿Qué quiere decir? Que el sector público, las bibliotecas y los zoológicos, esos están fuera del alcance de lo que es la renta de primera. Fuera del alcance. Correcto, o sea, no se encuentran aquí. Correcto, por eso dice, excepto sector público, bibliotecas y zoológicos. O sea, fuera del alcance. Bien. Ahora, también hablamos, en este caso un poquito, en este caso, a ver, aquí me hacen una consulta. Brandy, ya te comenté hace unos instantes, ya te dije justo ese tema, no te lo puedo responder. Ya comenté ese tema y además ya comenté justo el tema, ¿sí? Ya no podría especificar de algunos puntos más. Ya te hice el comentario. Ya hice el comentario en general. Entonces, el subarrendamiento en este caso, debemos de tener en consideración, ¿no? Profesor, ¿se puede subarrendar? Sí, pero hay que tener un factor o un punto muy importante. En el subarrendamiento, primero, en el primer contrato de arrendamiento o contrato principal, debe estipular que el arrendatario puede subarrendar. Ojo, porque si en el contrato de arrendamiento se estipula, y muchas veces revisen en los contratos, ahí se tiene que estipular. Si se estipula que el arrendatario puede subarrendar la propiedad, bacán. Pero si en el contrato se estipula que el arrendatario no puede subarrendar el bien, entonces eso sería algo ilegal lo que está haciendo, porque hay un contrato preestablecido ya. Entonces, para hacer el subarrendamiento, primer punto, en el contrato principal, correcto, de arrendamiento, tiene que estipular que el arrendatario puede subarrendar. Ojo, puede subarrendar, ¿sí? Hay que tener cuidado con ese punto, ¿correcto? Entonces,
Por eso les digo, acá no se trata solo de la parte tributaria, sino también de la parte legal, la parte civil, ¿correcto? Profesor, me habla mucho de los arrendamientos. La parte tributaria lo he visto, pero ¿en dónde veo la parte de arrendamientos, de alquileres? El Código Civil habla mucho de los arrendamientos, de los tipos de contratos civiles, porque el contrato de arrendamiento es un contrato civil. Entonces, en el Código Civil estipula mucho cuáles son los contratos civiles. Por ejemplo, uno de ellos es el contrato de arrendamiento. Otro contrato que es civil también es el contrato de locación de servicios también. Es otro contrato civil. El contrato de comodato también es un contrato civil. El contrato de mutuo dinerario también es un contrato civil. O sea, todos, hay varios más, o varios tipos de contratos que en el Código Civil los menciona, ¿correcto? Los menciona. Entonces, tú tienes que basarte en eso. Entonces, la parte tributaria solo te define, oye, en el caso de alquiler, por si acaso, tienes que pagar este tipo de impuesto, ¿ah? Tienes que hacer el cálculo de esta manera, pero no te dice qué tipo de documentos debes tener. ¿Dónde te dice, y así te lo digo, dónde te dice que un contrato debe estar legalizado con fecha cierta? En el reglamento de comprobante de pago, por el tema del recibo de servicios básicos? ¿Por qué? Porque la persona que es una empresa y alquila, le alquilan una propiedad a esa empresa, le alquilan una propiedad, esa persona necesita utilizar el crédito fiscal de los recibos de luz o agua, los servicios básicos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los servicios básicos, tú sabes bien que vienen a nombre del arrendador, del dueño de la propiedad. Entonces, la norma tributaria te dice, para poder utilizar en el caso de arrendamiento los servicios básicos, ¿correcto? El contrato debe tener fecha cierta, es decir, legalizado. Por eso la administración tributaria, cuando te especifica tiene que estar legalizado, es porque se basa en ese punto del reglamento de comprobante de pago. Revisen el reglamento de comprobante de pago en la parte de los recibos o servicios básicos, correcto, que permite sustentar crédito fiscal. Ahí revisen, ahí hay un ítem que menciona ese aspecto que yo les estoy comentando en estos momentos. Entonces, deben tener en consideración ese punto muy importante, ¿no? Con lo que estamos comentando. Entonces, yendo al punto que estábamos mencionando, el arrendamiento, para subarrendar, primero debe estar en el contrato de arrendamiento principal estipulado que vas a subarrendar, que se puede, que le das la potestad al arrendatario para que subarriende. Entonces, si el arrendatario subarrienda, entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer la diferencia para sacar el subarriendo. Lo que abonó al propietario menos lo que recibe el subarrendatario. Es decir, por ejemplo, a mí me alquilaron una cochera, ¿correcto? A mí me alquilaron una cochera por 2.000 soles mensuales. Perfecto. Pero el señor de la cochera me dice, ya, normal, si quieres subarrienda la cochera. No, yo no tengo problema. Perfecto. Entonces, yo en este caso le alquilo a otra persona la cochera. Subarriendo. El arrendador principal me alquila a mí la cochera por 1.000 soles mensuales y yo se la subarriendo, en este caso, por 4.000 soles mensuales. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tengo que hacer para mi persona sacar el impuesto de renta de primera categoría por subarrendar esa propiedad? Resto los 3.000 soles, los 4.000 soles que yo recibo por el alquiler, por el subarrendamiento que realizo. Le resto con lo que yo le voy a pagar al arrendador principal, ¿no? En este caso, por el arrendamiento que él me está haciendo, o sea, 1.000 soles. ¿Cuánto sería la diferencia? 4.000 del subarrendamiento que yo recibo menos 1.000 del arrendamiento que yo pago sería 3.000. En base a esos 3.000, yo voy a calcular el impuesto a la renta de primera categoría, es decir, el 5% calculo directamente. O puedes hacer la fórmula con el 20% de la renta bruta y después a la renta neta le sacas el 6,25% para obtener la renta anual. ¿Puedes hacerlo de esa manera? Sí. ¿Correcto? Entonces, teniendo en consideración todos estos puntos, ¿correcto? Todos estos puntos que hemos visto, eh, acá me preguntan también, en cuanto a las rentas de personas naturales, ¿dónde se estipula si es principio de vengado? Estimada Amanda, revisión, ley del impuesto a la renta, Amanda.
¿correcto? Revisa la ley del impuesto a la renta y ahí vas a encontrar de que habla del principio de devengo. Y en el caso de las rentas de segunda, las rentas de cuarta se basan bajo el principio de lo percibido. Las rentas de tercera se basan bajo el principio de lo devengado. ¿Correcto? Ahí vas a poder revisarlo. La venta de un inmueble, ¿en qué renta estaría? ¿Segunda categoría o ya estaría en tercera? En este caso, estimado, tendría que ingresar a la... O sea, aquí tenemos que ver el tema del principio de habitualidad. ¿Correcto? Yo no tendría, vamos a revisar la normativa para esa pregunta en el curso que vamos a tener, porque en este caso las rentas de segunda categoría estipulan qué tipo de bienes están ahí. Correcto. Ahora, lo que la norma no estipule es porque no está grabado. ¿Me dejo entender? No está grabado. Lo que hacen normalmente es estipularlo como renta de segunda categoría. Correcto, que sí acepta lo que son inmuebles. Pero en el caso de la venta de muebles, no. ¿Me dejo entender? Ahora, en el tema de que es tercera, tenemos que ver la habitualidad. Es decir, cuando tú vendes más de dos predios en el ejercicio, a partir del segundo ya te convierte en generador de renta de tercera categoría. ¿Correcto? Entonces, ese análisis lo estipula también en la ley del impuesto a la renta. Bien, espero que haya quedado muy claro, amigos. Y bueno, con esto finalizo un poco lo que he ido explicando y así vamos a hacer la charla ese día, el día este sábado que comenzamos. Son 2 días que vamos a tener de charla de lo que son rentas de trabajo y rentas de capital. Vamos a ir viendo más aspectos importantes con los materiales que tengo en estos momentos, ¿no? Hay materiales aquí que justo que estamos realizando es los materiales que vamos a ir desarrollando con casos prácticos para que tú lo entiendas y se te haga más fácil, ¿no? Y adicionándote algunos puntos extras con respecto a estos tipos de rentas. Bien, entonces por mi parte ha sido todo por esta pequeña clase modelo que hemos tenido el día de hoy. Agradecerle su atención prestada y de igual forma para la información del curso lo dejo con la persona encargada para que pueda brindarle toda la mayor información de este curso. Muchísimas gracias.